Buenos días, ¿cómo amanece? Buenos días, ¿Cómo están? Bueno, buenos días, profe, ¿bien usted? bien, vale. ¿Cómo les fue ayer? Bien, relativamente bien. Yo por ahí hice pizza, para variar. Listo. Muchachos, nosotros hoy vamos a mirar movimiento circular, es decir, vamos a mirar todas las fuerzas involucradas en esa clase de movimiento. Quisiera hacer un pequeño recorderis de movimiento circular, pues no sé exactamente qué clase de cosas tengan claras o qué clase de cosas pueden llegar a olvidar, ¿no? Entonces voy a escribir por aquí una pequeña circunferencia y quiero describir también una pequeña longitud de arco sobre la circunferencia. ¿Listo? Bueno. Hay una relación entre estas cosas, es decir, hay una relación entre el barrido o la longitud de arco que yo recorrí desde mi teta inicial hasta mi teta final. Hay una relación entre dicho teta, o a veces también delta de teta, da igual, y el radio del centro de la circunferencia hasta el borde. ¿Sí la recuerdan? La relación más importante de este movimiento. El arco es igual al radio por el ángulo, por teta. Perfecto. ¿Listo? ¿Cuál era la relación de la velocidad que yo obtenía utilizando esta misma ecuación? Cuando yo derivaba esto con respecto al tiempo a la izquierda y a la derecha. Que derivada de S es igual a R. ¿A qué? ¿A qué, perdón? Derivada de S es igual a R. Derivada de S es igual a R. ¿Cómo así? Esta es la posición de la partícula en una línea recta que está sobre una circunferencia, en el lineal que está sobre una circunferencia. ¿Sí? Pues cuando yo derivo la posición con respecto al tiempo, ¿qué me da? La velocidad, profe. La velocidad. Bueno, entonces por aquí tenemos la velocidad. Y del lado de la derecha tenemos posición R, una constante, y posición angular. Velocidad angular. Tal cual. Una constante por la velocidad angular. Listo. Yo volví a derivar y resulta que esta velocidad solamente puede ser modificada por una aceleración, por la aceleración que está en la dirección de esa velocidad, es decir, la velocidad, la aceleración que es tangente a la trayectoria. ¿Sí? Y me daba igual a r por la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, es decir, la aceleración angular. Esas tres ecuaciones salen, por así decirlo, de solamente la relación de longitud de arco. Bien, eso era lo más básico de lo básico. Bueno, yo puedo llegar y mirar la partícula en cualquier posición, en cualquier punto sobre la trayectoria, y ese punto describirlo con un vector de posición r. ¿Listo? Recuerden que esos tipos de vectores de posición serían simplemente de esta manera. Vamos a colocarlo porque eso lo vimos, pero no lo volvimos a trabajar. Está de mal recordarlo. Eh, ¿Qué pasa ahora si yo tengo un movimiento, por ejemplo, en dirección antihorario? ¿En qué dirección está la velocidad? Positivo. Positiva, ¿cierto? Nosotros hablamos de una velocidad angular positiva, es decir, estamos recorriendo esto en el sentido antihorario, en el sentido contrario a la velocidad del reloj. Bien, si yo quiero colocar ese vector de velocidad, debería colocarlo hacia acá o hacia acá. ¿La primera o la segunda? ¿Qué viene? ¿En esta? ¿Estará bien?
para velocidad positiva del otro lado. Bueno, entonces tenemos por acá un vector de velocidad que es tangente a la trayectoria y sería de esta manera. ¿Listo? Un vector de velocidad en esa dirección. Bueno, si yo quiero colocar el vector, no tengo más sino que derivar la posición con respecto al tiempo. Entonces empiezan a salirme más cosas. Lo único es que yo tengo que mirar qué es teta. Si tenemos un movimiento circular uniforme, teta sería simplemente mm, omega sub 0 por t, o sea, más teta sub 0. ¿Se lo recuerdan? Si lo tenemos uniformemente acelerado, entonces teta sería igual a alfa por t cuadrado más omega sub 0 t más teta cuadrada, teta sub 0. Entonces, de ahí me van saliendo diferentes cosas cuando yo derive con respecto al tiempo. Por ejemplo, me podría llegar a salir aquí esta constante, omega sub 0, que vendría a multiplicarse acá. Esto lo vimos de manera general y para algunos ejercicios lo utilizamos. ¿Listo? Voy a suponer que tenemos aquí movimiento rectilíneo uniforme, es decir, vamos a utilizar este teta, por ejemplo. Solamente quiero armar los vectores como para que recuerden. Si yo derivo con respecto al tiempo, este omega sub 0 sale de la ecuación, y así que me quedaría aquí R por omega sub 0, derivada de coseno. Menos seno. Bueno, menos seno de teta. Voy a escribir que es teta. Omega sub 0 t. Podemos colocar aquí el teta sub 0 o simplemente suponerlo que empieza en teta sub 0 igual a 0 para que quede más cortico. ¿Listo? Bueno, más derivada de seno. Coseno. Coseno, entonces tendríamos acá R omega sub 0 coseno omega sub 0 t. ¿Listo? Esta está en dirección de I, esta está en dirección de J. Y así obteníamos el de aceleración también, derivando con respecto al tiempo. Bueno, en fin. Yo tengo vector de posición, tengo vector de velocidad. Quiero colocar el de aceleración. Voy a colocar ese vector un poquito más arriba. Mm, ok. Quiero colocar el de aceleración, digamos que hacia acá. Ah, mentiras. Ahí depende. Lo que me lo hace ahí. Si yo derivo con respecto al tiempo, nosotros tendríamos menos r omega 0 y volvemos a derivar esto con respecto al tiempo, ¿no? La derivada de seno me da coseno y con omega 0 dos veces la tenemos al cuadrado por coseno de omega sub 0 t en dirección y. Ya, vamos a tener siempre algo similar. Aquí tendríamos la derivada de coseno que es menos seno. Entonces acá este va a ser también negativo. ¿Listo? Bueno, aquí hay una cosa que de pronto no está bien en la gráfica con respecto a la ecuación que estoy dibujando. Porque miren la dirección de la aceleración. Es una dirección que está entre la velocidad y la posición. Esta ecuación de teta fue la que yo reemplacé para hacer la derivada un poquito más rápida. Pero, ¿qué me quiere decir esta ecuación de teta? Automáticamente cuando yo la coloco, ¿para qué clase de movimiento es? ¿Uniformemente acelerado o uniforme? Del movimiento circular. Uniforme. Uniforme. ¿Y en el uniforme cuánto es la aceleración angular?
Miren, aquí está la posición. ¿Cuánto es la aceleración angular en este ejercicio? Para ese tipo de movimiento. Velocidad angular inicial por tiempo más el t inicial. No. Aceleración angular. Mira, aquí no está. Es decir, ese término es cero. Aquí sí está, este término es diferente de cero. Acá tenemos aceleración cero y aquí aceleración constante. Si yo hubiera reemplazado por este, primero la derivada me quedaba un poco más larga, porque acá me quedaría literal el tiempo por alfa sub 0 sobre 2 más velocidad inicial. Es decir, esa derivada tendría que haberla sacado acá y aquí tendría la derivada al cuadrado y acá como lineal. O sea, el tiempo está por fuera de las ecuaciones. El tiempo está por fuera de las ecuaciones. ¿Listo? Es bien diferente. Y el hecho de tener esa aceleración angular quiere decir que también tenemos una aceleración tangencial. Pero si no la tuviéramos, quiere decir que esta aceleración que yo dibujé acá realmente me corresponde a otra, a una componente de la aceleración. ¿Listo? Que es la aceleración tangencial. Ok. Ahora, esa aceleración, perdón, aceleración centrípeta. Eh, ¿Listo? Ahora, hay otra componente de la aceleración que es la aceleración que va con la velocidad, que nosotros la llamamos aceleración tangencial. ¿Listo? Y hay otra relación de la aceleración que es simplemente la sumatoria de las dos. Es decir, cuando yo tenía aceleración centrípeta más aceleración tangencial, eso era igual al vector de aceleración. ¿Ok? Ya teníamos esa clase de componentes para el movimiento circular. ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor. Bueno, la aceleración centrípeta siempre me apuntaba hacia el centro de la circunferencia. La aceleración tangencial solamente existía si nosotros teníamos una aceleración angular. Si no teníamos, pues entonces ella no estaba. Y algo nuevo que nosotros vimos es que estas aceleraciones no aparecen por arte de magia. Nosotros vamos a tener acá comportamiento de la manera, por ejemplo, la aceleración centrípeta la puedo llegar a definir como velocidad al cuadrado sobre r, ¿listo? Al menos su magnitud. O velocidad angular al cuadrado por r. Es decir, esto lo vamos a utilizar. Y también ¿qué más vamos a usar? Bueno, de pronto acá queda claro esto, ¿no? Cambio la velocidad con respecto al tiempo. Listo. Perfecto. Y ahora lo que vamos a mirar es que si hay estas aceleraciones vienen de algo y vienen de la segunda ley de Newton. Es decir, nosotros vamos a tener que la sumatoria de fuerzas que se apliquen sobre la partícula que sean tangenciales van a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Y si hay más fuerzas sobre esa partícula que sean en dirección de centrípeta o normal, pongámosle, va a ser igual a la masa por aceleración centrípeta o normal. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar esa clase de cosas en los ejercicios. Vamos a utilizar la fuerza tangencial y la fuerza centrípeta. Para fuerzas en dirección centrípeta, fuerza en dirección tangencial. ¿Listo? Esto es todo lo nuevo, por decirlo así. Vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas para movimiento circular. ¿Ok? Listo, profe. Listo, profe. Viendo la primera pregunta. El vector de velocidad tangencial y de fuerza normal en un movimiento uniforme son. Lo acabamos de ver. La C.
¿Sí? ¿De acuerdo? Gente. ¿Todos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, acá tenemos aceleración centrípeta o aceleración normal, que cuando yo la multiplico por la masa, su dirección vectorial va a corresponder a la sumatoria de fuerzas centrípetas o normales. Da igual. Entonces, si la fuerza normal va en esa dirección y mi velocidad, que siempre es tangencial al movimiento, de hecho, esta parte es un poquito redundante, siempre van a tener un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Es decir, son perpendiculares entre ellos. Muy bien. ¿Qué opinan de la segunda? Para un movimiento circular uniforme, el objeto experimenta una fuerza dirigida. ¿En qué dirección? Radial hacia adentro del círculo. ¿Todos de acuerdo? Sí, sí. Sí, ¿Por qué profe. va hacia el centro del círculo? ¿Qué fuerza es cero cuando el movimiento es circular uniforme? ¿Qué componente de la fuerza? Cuando va netamente al centro del... Ajá. Es decir, aquí tengo la sumatoria de aceleraciones, ¿no? Yo podría llegar a decir, bueno, mi fuerza neta, o la sumatoria de todas las fuerzas, es igual a la sumatoria de fuerzas centrípetas o normales más la sumatoria de fuerzas tangenciales. Tengo lo mismo arriba, sumatoria de las aceleraciones. Entonces, esa pregunta me dice, para un movimiento circular uniforme. Uniforme es que la aceleración es ¿qué? La aceleración angular. 0. Cero. Perfecto. Entonces, si mi aceleración angular es cero, también es cero mi aceleración tangencial. Y si mi aceleración angular tangencial es cero, quiere decir que no tengo fuerzas tangenciales. Por lo tanto, solamente voy a tener fuerzas en sentido centrípeto o normal. Por lo tanto, mi fuerza neta y mi aceleración neta van en sentido del centro de la circunferencia. ¿Listo? Entonces hay que tener esa clase de cosas en cuenta. Bien, entonces el objeto experimenta una fuerza dirigida hacia eh, radial hacia dentro del círculo. Perfecto. ¿Listo? Tercero, un objeto se mueve en un movimiento circular con rapidez constante siempre y cuando la fuerza neta actúe perpendicular a la velocidad. ¿Qué le ocurre a la rapidez si la fuerza neta no es perpendicular a la velocidad? Hay velocidad angular. Bueno, en cualquier caso vamos a tener velocidad angular. Diría que la... Es decir, la rapidez cambia ya que la fuerza tangencial provoca la aceleración tangencial. Sí, es cierto. Ahora que tengamos una aceleración tangencial, vamos a tener también aceleración tangencial y la rapidez empezaría a ser más grande. ¿De acuerdo? O si va en sentido contrario, más pequeña. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo único que puede llegar a cambiar la velocidad es la aceleración tangencial que va en la misma dirección. Entonces, si tenemos una componente de la aceleración tangencial, es decir, la aceleración no está dirigida completamente hacia el centro de la circunferencia, sino que está con una cierta componente, un cierto ángulo, entonces no le queda la velocidad más, sino empezar a crecer. Ahora, esta aceleración podría ir dirigida hacia acá. ¿Sí? Entonces, en ese caso tenemos aceleración centrípeta, cierto, pero también tenemos una tangencial que va en contra de la velocidad, así que a esta velocidad no le queda más sino disminuir. ¿Recuerdan que yo les mostré esto en un applet? Que la velocidad empieza a disminuir, eventualmente se detiene y comienza a aumentar en dirección contraria. ¿Sí se acuerdan de esto? Por ahí están las apps de movimiento Sí, circular. señor. Bueno, tienen que repasarlo un poco. Eh, Perfecto. Entonces, sí, la primera. Hay mucha bulla afuera. Listo. ¿Qué pasa con la cuarta?
un niño en una rueda de la fortuna se mueve en un círculo vertical de radio R con rapidez constante V, como se muestra en la figura. La fuerza normal que el asiento ejerce sobre el niño en lo alto de la rueda es. ¿Qué opinan? ¿Se puede saber así como así o lo analizamos? Podríamos analizarlo, profe. Yo puse que era la C. Vamos a ver. Habilidad de dibujo. Perfecto. Listo. Ahí tenemos el niño en las dos posiciones. Vamos a mirar qué fuerzas actuarían sobre él. Si nosotros lo tenemos en la parte de abajo, vamos a tener la normal hacia arriba. Y el peso hacia abajo. De hecho lo tenemos en las dos posiciones. ¿Listo? Va a copiarlo. Opa. Ok. Tenemos la misma fuerza en el movimiento. ¿Qué es lo que me está cambiando de uno al otro? O sea, ¿qué es lo que influye el hecho de que estemos arriba o que estemos abajo de la rueda de la fortuna? El vector de posición, o sea, Bueno, sí, el vector de posición va a cambiar. Pero cuando nosotros miramos las fuerzas, a mí no me interesa la posición. Solamente me interesan las fuerzas que yo dibujo sobre el sistema. En este caso tengo normal y tengo peso, no tengo más. Y la sumatoria de todas las fuerzas que es igual. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué cambiaría el diagrama de arriba al diagrama de abajo? La fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta. Pero aquí la fuerza centrípeta la están causando alguna de estas dos. Es decir, la fuerza centrípeta es simplemente una descomposición. ¿De acuerdo? Pero estamos de acuerdo en eso, en que sin importar en qué lugar estemos del niño, por ejemplo acá, acá, la masa por la aceleración, es decir, la sumatoria de todas mis fuerzas, tiene que estar en esta dirección. Masa por aceleración centrípeta. ¿Listo? ¿Cómo sé que tiene que estar en esa dirección? Bueno, porque el ejercicio me dice que es con una rapidez constante. Y si tenemos una velocidad constante, podemos llegar a decir que no tenemos una aceleración tangencial. Sola y únicamente vamos a tener una aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Así que cuando él está debajo, ¿en qué dirección va la aceleración centrípeta? hacia arriba y con esta arriba hacia abajo. Perfecto. Esa es la única diferencia del ejercicio. ¿Ok? Entonces ahora sí puedo llegar a hablar de la fuerza normal. Me preguntan, ¿la fuerza normal que la gente ejerce sobre el niño en el punto más alto es mayor o menor? Solamente me preguntan eso. Pero pues quería que miráramos el otro caso. ¿Qué opinan? O necesitamos hacer el cálculo. No, creo que Me quedaría normal menos peso igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Listo? Normal es igual a el peso más masa por aceleración centrípeta. Mientras que en la de abajo me quedaría normal menos peso. Ay, perdón. Qué vergüenza. El de arriba me quedó una cosa mala. Ok, otra vez. Normal menos peso, muy bien, igual a menos masa por aceleración centrípeta porque va hacia abajo. Entonces voy a colocar esa parte. Masa por aceleración centrípeta. ¿Listo? Puedo despejar ahora sí la normal y me va a quedar el peso positivo menos la masa por aceleración centrípeta. Voy a hacer ahora sí el de abajo.
Ese sí me queda positivo. Y me quedaría... Perfecto. ¿Cuál experimenta mayor normal? El de abajo. El de abajo. ¿Listo? El de abajo tiene mayor normal. Quiere decir que el asiento experimenta una mayor fuerza sobre él, solo por el hecho de estar en esa trayectoria circular. Cuando estamos hacia arriba, mire que la aceleración va con el peso. Entonces nosotros estamos, por así decirlo, disminuyendo un poco la normal que se hace sobre el asiento. ¿Listo? Sí, señor. Listo, profe. Bueno. Entonces, ¿cuál de las respuestas? Debería ser la A, entonces. ¿La qué? La A, ¿no? Bueno, menor que la fuerza que la gente siente bajo la rueda. Listo, perfecto. Ok. Me dice este ejercicio. Después de que se golpea una pelota, la cual está atada a un poste mediante una cuerda, esta da vueltas alrededor del poste como se ilustra en la figura. Identifique la fuerza que causa la aceleración normal. ¿Qué fuerzas actúan sobre esta pelota cuando ella está en esa posición? La tangencial y la centrípeta. No, no invente. La Gravedad. tensión y el O sea, peso. no hay ninguna fuerza, o no hay ninguna fuerza que se llame tangencial o fuerza centrípeta. Pero de las fuerzas que nosotros ya conocemos, las que hemos trabajado, podemos llegar y mirar cuáles están en dirección tangencial y cuáles están en dirección centrípeta. ¿Listo? Y por allá alguien nombró la tensión y el peso. Son las únicas fuerzas que hay. Porque aquí podemos llegar y mirar el peso hacia abajo. ¿Listo? No hay contacto con alguna superficie o algo por el estilo, entonces no hay fuerzas normales. Pero sí hay un contacto con una cuerda. Entonces vamos a tener una tensión por fuerza de acción y reacción que va en dirección de la cuerda. Y no más. ¿Ok? Como me dice que... Déjenme mirar una cosa. Fuerza que causa aceleración normal. Aquí no me está hablando nada de aceleración, nada que me dé una intuición de la aceleración tangencial, pero pues no me la pregunta. Me dice da vueltas, pero no me dice si da vueltas a razón constante, a razón acelerada, etc. Bien. Suponiendo que aquí, como yo estoy viendo el dibujo, ojo, sea perfectamente plano, es decir, esta profundidad de este objeto es la misma profundidad del poste. Si tuviera un movimiento acelerado, la aceleración tangencial me estaría mirando. ¿Sí? La aceleración tangencial vendría saliendo del tablero, me estaría mirando, estaría hacia mí, apuntándome completamente. Si el movimiento es en dirección antihoraria. ¿Listo? ¿Está clara esa parte? Pero bueno, eso no es el que me preguntan. Me están preguntando por la aceleración normal, es decir, el vector que va hacia la derecha. Y me están preguntando cuál es el vector que me genera ese movimiento. Hacia acá tendríamos fuerza normal, o bueno, la sumatoria de todas las fuerzas normales. Podemos tener más de una que haga esto. Que es igual a la masa por la aceleración centrípeta o normal, da igual. Me gusta más centrípeta hablar de eso, pero hay gente que le gusta más la normal, da igual. En fin, ahora sí, ¿cuál fuerza es la que me genera esa aceleración centrípeta? La tensión de la cuerda, ¿no? La tensión de la cuerda. ¿Listo? La tensión, como siempre, o como cualquier fuerza, de hecho, yo la puedo descomponer en dos vectores. Acá tendríamos la tensión en Y, pongámosle. Y acá la tensión en X. ¿Listo? Una es una tensión vertical y la otra es una tensión horizontal. Así que la componente horizontal de la tensión de la cuerda
Sería la respuesta. Esa es la que me proporciona la masa por aceleración centrípeta. Sí, si yo no tengo esa tensión de la cuerda, yo no puedo llegar a tener ese movimiento. Así de sencillo. ¿Qué pasa si yo rompo la cuerda? Elimino la fuerza normal, por lo tanto esa pelotica va a seguir un movimiento rectilíneo. Si está en una superficie. Si está en el aire, pues va a empezar a describir un movimiento parabólico. ¿Ok? ¿Por qué un satélite describe una trayectoria circular alrededor del planeta? ¿Qué opinan? Por la fuerza normal, ¿no? Porque siempre gira como alrededor del centro, en Nosotros ese caso podemos la llegar a Tierra. hablar de, exacto, una órbita alrededor de la Tierra. Podemos hablar acá, planeta Tierra. Bueno, planeta Tierra verde, pero no importa. También le dicen el planeta azul. Eh, Esperen, un segundito. Bueno, algo así. Voy a dejarlo acá. Listo. Ahí tendríamos la órbita del satélite alrededor de la Tierra. Bien. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado de la tercera ley de Newton? Que siempre que haya una interacción entre dos objetos, hay una fuerza que hay par de acción y reacción. Es decir, por la fuerza que haga un cuerpo sobre otro, el otro cuerpo va a responder con una fuerza igual en dirección contraria. Esa es la cuestión. Pues resulta que hay una fuerza que de hecho nosotros vamos a ver, que es la fuerza de atracción gravitacional. Es decir, la Tierra se siente atraída al satélite, ¿ok? Y el satélite también se siente atraído a la Tierra. Son la misma fuerza, en la misma magnitud, pero la Tierra tiene una masa mucho más grande. ¿Qué pasa cuando se coge un objeto gigante y le hace una fuerza relativamente grande, pero pues no tan grande? O sea, la fuerza de una bomba nuclear. ¿Qué le hace la fuerza de una bomba nuclear a la rotación de la Tierra, al movimiento de la Tierra? Nada. ¿Qué le hace a una ciudad como Hiroshima o algo así? Bueno, un poquito más. ¿Listo? Es decir, aquí vamos a tener fuerzas de tipo atracción gravitacional. La que hace la Tierra sobre el satélite y la que hace el satélite sobre la Tierra. ¿Listo? Por lo tanto, ya que sobre este satélite no vamos a tener ninguna otra clase de fuerza, es decir, no hay alguna fuerza que vaya en dirección, no sé, por acá, vertical, en dirección de la velocidad o algo por el estilo, solamente tenemos una fuerza en dirección centrípeta. ¿Qué clase de movimiento vamos a tener? Si solamente tenemos una fuerza en dirección centrípeta. ¿Movimiento circular uniforme o circular uniformemente acelerado? Uniforme, pues. Uniforme, ¿de acuerdo? Entonces ese satélite se va a mover con una cierta velocidad que es constante. Así de sencillo. No es una velocidad aleatoria, o sea, es decir, hay muchísimo polvo celeste que eventualmente colapsa, se forma un planeta, se sale de órbita, hace muchas cosas locas. Esto es lo poquito que logró tener la cierta maravilla de estar a una cierta distancia de la Tierra y tener una cierta velocidad tangencial. Bueno, sí, velocidad en esa dirección. Porque si no la tenía, la órbita iba a ser inestable, iba a colapsar o se iba a perder de la órbita de la Tierra. Este es el único satélite natural que tenemos que logró hacerlo fue la Luna. Pero otros planetas lograron capturar un poco más de masa. Otros la absorbieron. O sea, por ejemplo, Júpiter tiene varias lunas, pero algunas de esas lunas que pudo tener al inicio de pronto ya hacen parte de Júpiter.
¿sí? O se fueron de la Tierra y ahorita hacen parte del cinturón de asteroides, de Júpiter, mejor dicho. Puede pasar muchas cosas. Bueno, ¿qué movimiento sería este? Aceleración constante en magnitud en todo momento y su dirección perpendicular a la velocidad. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería? Gente, lo acabamos de ver. Ya no hay otro. La aceleración centrípeta, profe. Sí, el movimiento circular uniformemente acelerado. Perdón, circular uniforme. Sí, no, pues, aceleración igual a cero. Tenemos aceleración constante en magnitud. Ah, no, uniformemente acelerado. Qué pena. Espera. Ah, sí, perfecto. Aceleración constante en magnitud, aceleración centrípeta y dirección perpendicular a la velocidad. O sea, tendríamos este caso, exactamente el mismo caso. Bien. ¿Cuál sería uno donde esa aceleración sea paralela a la velocidad? Siempre. ¿Qué tipo de movimiento sería? Uniforme. Pero circular. Sí, o sea, eso, sí, circular uniforme. Porque el vector de la Rectilíneo, ¿no? trayectoria va igual con el de la velocidad. Es decir, yo tendría esto. A eso me refiero. Voy a dejarlo por acá. ¿Qué es lo que me están diciendo? Tenemos un vector de aceleración que es paralelo con el de la velocidad. ¿Qué tipo de movimiento describe ese satélite? ¿Qué va a pasar con él eventualmente? Cuando pase mucho tiempo. Cuando pase poco tiempo, de hecho. Se acercará al objeto de centro. Y lo choca. No hay más. O sea, es sola y únicamente cuando tenemos una dirección de la velocidad perpendicular con el de la aceleración centrípeta que nosotros podemos tener un movimiento circular. Pero si son paralelos, nosotros tenemos un movimiento rectilíneo. Va a ser una línea recta, derechito al objeto y se choca. Se acabó. ¿Listo? Si tenemos aceleración, por supuesto, pues es rectilíneo uniformemente acelerado. Pero es en una línea recta. ¿En qué línea recta? En esta, en la línea recta que pasa por los dos. ¿Y ya? ¿Listo? Bueno, si hay una fuerza neta sobre una partícula en movimiento circular uniforme, ¿por qué no cambia la rapidez de la partícula? Pues sí cambia. Porque para que cambie debe ser tangencial y no nos dicen si es tangencial la fuerza, ¿no, profe? Ajá, pero aquí tenemos movimiento circular uniforme. O sea, la aceleración angular, ¿cuánto es? Cero. Entonces me dicen, no está cambiando la rapidez de la partícula. O sea, siempre se mueve a velocidad constante. ¿Por qué? Porque la aceleración tangencial es cero. Exacto. Sí, redundante y todo, pero es cierto. Esto es lo único que puede llegar a cambiar la velocidad. Entonces me están diciendo literal, la aceleración tangencial es cero. Ah, bueno, pues si la aceleración tangencial es cero, entonces solamente me queda la centrípeta. Solamente me queda esa dirección. ¿Listo? No me queda más. Bueno. Y finalmente... Esto ya lo vimos. No. Ah, no, es cierto. Ok.
Bien, en la parte más baja del coche, en la parte más baja de la posición, nosotros tendríamos peso y peso. Eso nunca me va a cambiar. ¿Listo? Ya sea en A o en B. Ok. ¿Cómo es la normal en la parte más baja? ¿En qué dirección va? La normal iría con ángulo de 90 grados, ¿no? Hacia arriba. Sí, señor. ¿Sí? Siempre normal a la superficie. Listo. Y arriba. Hacia abajo. Ok. Siempre normal a la superficie. ¿Listo? ¿Cómo es la sumatoria de las fuerzas abajo? ¿En qué dirección va la masa por la aceleración? Hacia arriba, ¿no? Bueno, y arriba. Hacia abajo. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Sí, señor. Miren que no hay ninguna fuerza y de pronto uno lo podría llegar a pensar para que el carro esté allá arriba. Dice la gente, tiene que haber alguna fuerza que lo empuje hacia arriba, ¿no? No, ninguna. Absolutamente ninguna. Toda la sumatoria de fuerzas que tenemos arriba van hacia abajo. ¿Listo? ¿Qué es lo que lo está manteniendo arriba? La velocidad que lleve. De hecho, si yo lo suelto en ese momento, simplemente se cae. Pero como él tiene una cierta velocidad lineal, él va a recorrer esa trayectoria circular hasta cierto límite. Si no tiene la suficiente velocidad lineal en entrar en cierta parte del loop, podría no llegar a la parte de arriba. Pero una vez llega arriba, tenemos este comportamiento de la sumatoria de fuerzas, acá y acá. ¿Listo? Entonces, bueno, hagámoslo rápidamente. En la parte inferior, entonces tendríamos para la normal menos el peso, masa por gravedad, igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Listo? Y aquí despejamos la normal. Ok. Para la parte B, tendríamos todas las fuerzas hacia abajo, entonces voy a tomar esa dirección como la dirección positiva. La normal más el peso igual a la masa por la aceleración centrípeta, es decir, la normal sería esto. ¿Cuál normal es más grande? ¿La de abajo o la de arriba? La de arriba, profe. ¿Seguro? La A. La de abajo. Sí, ¿cierto? Es decir, si nosotros miramos en el punto A, nosotros tenemos que la normal es el peso más la masa por la aceleración centrípeta. Supongamos que él tiene la misma aceleración centrípeta en los dos puntos. Podría no ser cierto, ¿no? Podría ser que él tenga menos velocidad acá, aunque me dice que se mueve con rapidez constante. No, entonces, sí es cierto, completamente cierto. Bien, y en la parte de arriba tenemos masa por aceleración centrípeta, que es casi que lo único que está proporcionando normal. O sea, lo único que está haciendo que la normal no sea cero, menos la masa por la gravedad. Bien, ¿y de qué me depende esta aceleración centrípeta? Pues recuerden que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre r, o velocidad angular al cuadrado por r. Podríamos reemplazar acá. Voy a factorizar la masa. No, tienes que bajarlo por separado para mirarlo. ¿Listo? ¿Qué es lo que está manteniendo al carro pegado al techo? ¿Qué es lo que hace que él tenga normal? ¿Qué es lo que evita que él se caiga del techo? La velocidad.
Si él tiene una velocidad muy pequeña, ¿qué tan pequeña? Pues que la masa por dicha velocidad al cuadrado sea menor que la fuerza gravitacional. De hecho, yo podría factorizar acá la masa. La puedo factorizar de una vez. Masa quedaría b cuadrado sobre r menos g. Ok. ¿Qué pasa una vez el carro tenga una velocidad al cuadrado sobre r igual a g? ¿Cuánto era normal? Se va para abajo. Es cero y se va para abajo. ¿Listo? No sería muy grave si pasa justo en este punto. ¿Por qué? Porque si pasa en ese punto, bueno, tenemos normal en el punto anterior, tenemos normal en el punto después, no va a pasar nada. Aquí la velocidad que requiere es menor. Entonces, casi que es una condición límite. Si aquí la normal es cero, el carro podría llegar a sobrevivir. Pero si él pierde la normal por acá, es grave. ¿Qué quiere decir? Que él pierde la adhesión con el techo, es decir, el carro se suelta. Y en ese instante, cuando ya no esté en el movimiento circular, el carro podría comenzar a describir una trayectoria parabólica. ¿Listo? Lo que quiere decir que él no va a alcanzar el mismo punto, el agarre, en la misma altura, sino que podría llegar a ser algo como esto. Y podría simplemente chocar. Esta es una diferencia de altura más o menos alta. Así él hace una trayectoria parabólica, podría llegar a chocar, desencarrilar, ya no va a caer con las ruedas, es decir, un accidente. Entonces, los autos saben exactamente a qué velocidad tienen que ir dependiendo del radio del loop. Hay un evento que es con esto, con carros, con motos, etcétera, para que puedan hacer esto, pasarlo por la parte de arriba. Sí, es calculable. Aquí está. Bueno, ¿les quedó claro? Sí, profe. ¿Listo? Entonces, caso límite, la normal es cero, en el punto más alto. La gente lo hace. Normal igual a cero. Puedo sobrevivir y miro que la velocidad, lo único que me cumple para que la normal sea cero, es que la velocidad al cuadrado sobre r sea igual a la gravedad. Es decir, esto es lo único que puede ser cero. Y despejan la velocidad. Y ya. Hagámosla acá. ¿Listo? Y ya. Eso es todo. Bueno, de hecho esto ya lo hemos obtenido unas cuantas veces. Unas cuantas veces. Si nosotros miráramos esta altura de 2r y tuviéramos que hacer un cálculo, entonces acá me sale el 2, ¿no? 2g por r, o sea, 2g por h. Raíz de 2g por h. Este resultado lo vamos a estar viendo varias veces. En fin, nos quedan pocos minutos. Veamos esto. Me dice, un objeto de masa m se une a una barra vertical mediante dos cuerdas como se muestra en la figura. El objeto gira en un círculo horizontal con rapidez constante. Halla la tensión en la cuerda superior y en la cuerda inferior. Antes de calcular esa tensión, yo quiero que calculemos todas las fuerzas que no lo sean. ¿Qué fuerzas actúan sobre esa pelotica? La La, normal. No hay normal porque no hay contacto con nada. la centrípeta. Esa es una fuerza, pero es resultado de sumar todas las otras fuerzas y entre ellas tienen que proporcionar la aceleración centrípeta o la sumatoria de fuerzas centrípeta. O sea, la Gravedad. fuerza centrípeta, ojo, la fuerza centrípeta y tangencial, olvídese, eso no existe. Existe es que yo tenga otras fuerzas que tengan componentes en dirección centrípeta y dirección tangencial. ¿Listo? A eso nos referimos con eso, señor. Al peso. El peso. Y no hay más. Es la única fuerza aparte de la tensión. ¿Listo? Y tenemos dos fuerzas de tensión. De hecho, supongámoslas iguales. Tal cual. Porque es la primera cosa que podremos llegar a pensar apenas vemos el ejercicio. Yo veo la misma cuerda. Yo supongo que mis dos fuerzas de tensión son iguales. ¿Listo? ¿Estaría bien decir que son iguales? ¿Por qué no?
Sí, profe, yo digo que estaría bien. Ojo, pero miren lo que estoy diciendo. Ah, bueno, antes de eso, ¿en qué dirección iría la masa por la aceleración? Por allá un compañero de ustedes lo dijo. Aquí solamente tendríamos masa por aceleración hacia el centro de la figura, ¿no? Masa por aceleración centrípeta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me dice que el objeto gira con rapidez constante, es decir, no vamos a tener aceleración tangencial. Y si el objeto no se desplaza verticalmente, es decir, tenemos la cuerda, y yo he visto esta clase de juguete o lo que sea, o sea, amarra una cuerdita, dos barritas y le da vuelticas y pasa esto. Exacto. Ojo, si las dos tensiones son iguales, mire lo que yo podría llegar a escribir en Y. En Y yo podría llegar a decir, listo, mi componente de T, que va a ser exactamente igual a la de abajo, son iguales, eh, menos la componente del peso me da igual a cero. ¿Cómo es posible que me dé igual a cero? Que estas dos se están anulando entre ellas, sí, pero ¿qué me está anulando el peso para que me dé igual a cero? Nada. Por lo tanto, T y T no pueden ser iguales, tienen que ser diferentes. ¿Qué me tiene que anular el peso para que sea igual a cero? Pues la tensión de arriba, que la voy a llamar T'. ¿Cuál tiene que ser más grande para que el peso se anule con alguna fuerza? Pues T'. T' es tan grande como para anular la componente vertical de T y la componente del peso. La T' es igual a menos T y menos el peso. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos referíamos. Bueno, un poco más claro. Profe, podríamos llamarlo o decir así de que la tensión de arriba o la cuerda de arriba hace como más fuerza que la de Sí, abajo. claro, hace más fuerza sobre la pelota. Mire todo lo que tiene que soportar. Tiene que soportar esta tensión y tiene que soportar el peso. O sea, tiene que tener una tensión más grande en la parte de arriba de la cuerda. Si esto es un puente colgante y es normal que ellos coloquen aquí tensiones porque le colocan cosas aquí de separación y no sé qué, la tensión de arriba siempre es más grande que la tensión de abajo de un puente colgante. Hay diferentes tipos de arreglos que hacen. Bien, este ya Eh, terminen ustedes, muchachos. Qué pena, pero toca. Entonces, T' es igual a P más T. Sí. Ojo, aquí falta algo, ¿no? Falta el ángulo. ¿Cómo lo sacamos? Tenemos la altura. Sí, tenemos un cateto del triángulo. Es decir, tenemos esto. Si queremos descomponerlo acá, sería 3L cuartos. Sería la mitad de esto. Y tenemos la hipotenusa que es L. Me faltaría el cateto que está abajo. ¿Listo? Y yo defino un ángulo. O sea, una vez haya el cateto, yo defino un ángulo. De hecho, no necesito. O sea, podría definir cualquiera. Podría ser este ángulo. O podría ser este ángulo. O podría ser. Sí, cualquiera. Este puede ser teta o este puede ser teta. Lo que usted quiera. Y ahí calcula las cosas. Bueno, ahora sí, los dejo. Gracias por venir. Se cuiden. Que tengan buen día. Que descansen. Listo, Listo, gracias. profe, gracias. La mayoría está descansando. Gracias. Ahora que me doy cuenta, solo 16 vinieron. Antes de que se vayan, ¿alguno sabe qué pasó con los compañeros de laboratorio? ¿Cancelaron? ¿Muchos se fueron? No sé, yo creo que a esta altura ya ustedes saben quién viene y quién no. Están viniendo la mitad, menos de la mitad a veces. ¿Ni idea? Por ahí ya sé que uno canceló, pero no sé los demás. Profe, y sí, yo Ni tampoco idea, sé. profe. De mi parte, mi grupo sigue completo, así que no sé. Para aplicar asistencia, no sé. Bueno, se cuidan, que estén muy bien. Listo, gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.